Hola, buenas tardes y bienvenidos de vuelta a este diplomado. Ya me conocerán seguramente, pero me presento otra vez con ustedes. Mi nombre es Julio Alejandro Arana Trenado. Esta sección del diplomado la estamos impartiendo, bueno, la estoy impartiendo de manera conjunta con el doctor José Mauri Serrano Lázaro. Así que siéntanse libres de expresarnos sus inquietudes a cualquiera de los dos. Y el día de hoy vamos a ver un tema que es un tema bastante interesante, pero también bastante extenso. Habla más que nada de la dispersión de sólidos en líquidos, lo que vienen a ser partículas coloidales y suspensiones. Entonces aquí tenemos un amplio catálogo de temas por explorar. Vamos a hacerlo de la manera pues más eficiente, es realmente breve, pero vamos a considerar los puntos más importantes para que tengan una información adecuada sobre lo que son las dispersiones, la suspensión, las coloides y principalmente lo que vendrá siendo la parte de reología, que es un área ampliamente rica en cuanto a investigación. Y finalizaremos esta sección con lo que es el solfeo, que básicamente es una técnica para la creación de películas delgadas, pero a partir de soluciones coloidales. Entonces, sin más preámbulo, empecemos. Y primero que nada hay que definir qué es lo que es el estado coloidal. Bueno, miren, básicamente, a grosso modo, el estado coloidal es cuando tenemos la conjunción de dos fases, donde una fase está compuesta por partículas que pueden ser tal cual sólidas o no tienen que ser necesariamente sólidas. Por ejemplo, pueden ser burbujas, es decir, puede ser un líquido, o pueden ser también gotas, ¿no? Lo que sería el gas. Ahora, podemos tener tanto esta fase de partículas, gotas o burbujas, que vamos a conocer también como fase dispersada o fase dispersa. La podemos tener en cualquiera de los tres, de las tres formas, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso, pero también la otra fase que vamos a llamar fase dispersante se puede encontrar en sólido, líquido, gas. Y puede ser que una o ambas estén en uno o ambos estados. Ahorita vamos a ahondar un poquito más a qué me refiero para evitar confusiones. Las dimensiones en el caso de partículas, pues generalmente se restringen a que al menos una de ellas esté entre 1 y 1000 nanómetros, y en este caso destacan por sus propiedades superficiales. Algo que me parece ya platicamos cuando vimos polvos es lo que es la relación superficie-volumen. En el caso de partículas muy pequeñas, la superficie es muy grande en comparación con el volumen de las mismas y se dice que tienen una tasa o un coeficiente de superficie-volumen bastante alto. Y eso las va a hacer especialmente reactivas, con lo que van a tener unas propiedades muy interesantes tanto en la superficie como en la interfase, ¿no? Como podemos ver ahí que en las propiedades interfaciales. Ahora, a diferencia, por ejemplo, cuando tenemos algo en disolución, por ejemplo, iones o algunos equilibrios moleculares o de especies, pues las partículas coloidales son capaces de transportar varios miles de cargas, ¿no? Ya ven que, por ejemplo, los iones están limitados a una, dos, tal vez tres cargas, a iones tal vez un poquito más cargados, pero hablamos de una cantidad relativamente pequeña, ¿no? En el caso de las partículas coloidales, pues pueden ser hasta miles de cargas. Y vemos a ver que esta definición también aplica para lo que son películas delgadas. ¿Por qué películas delgadas? Porque si tenemos un área que sea lo suficientemente grande comparándola con el poco espesor que se tenga, se mantiene este cociente donde tenemos una superficie muy grande con respecto a un volumen pues bastante pequeño. Ahora, algunas características adicionales que debemos contemplar de lo que son los estados coloidales, pues es la diferencia que existe entre sus equilibrios o entre sus propiedades termodinámicas, por así decirlo. Hablando, por ejemplo, de dispersiones que involucran el líquido como una fase dispersante, pues este puede ser agua o puede que sea otra sustancia líquida. Y en el caso de que sea agua, entonces podemos hablar de lo que es hidrofílico, perdón, o hidrofóbico. Esto ya dependerá de la afinidad de la partícula por el medio que sea el agua o su rechazo hacia este. Termodinámicamente podemos decir que si está energéticamente favorecido esta formación de fase dispersa con fase dispersante, es decir, la unión de estas dos fases, se tiene una suspensión. Bueno, voy a empezar a hablar un poquito ya más de suspensiones porque es lo que nos atañe, pero tendremos una suspensión que se conoce como heliófilo. En este caso es termodinámicamente estable y se caracteriza porque la energía
tal cual de la suspensión ya formada, es mucho menor que en el caso de las fases separadas. Algunos ejemplos pues son las micelas, los micelas surfactantes, perdón, y soluciones, por ejemplo, de proteínas y de virus. Pero, así como tenemos las que son termodinámicamente estables, tenemos las que no lo son. Son termodinámicamente inestables donde se requiere energía. Es decir, la energía de la suspensión es mayor que la de las fases por separado. Y en este caso se denominan como oleófobos. Algunos ejemplos son las emulsiones, las espumas y las suspensiones de partículas. Aquí en la tabla lo que vemos es lo que les comentaba de que la fase dispersa, comparado con la fase dispersante o medio dispersante, podemos ver en el caso de estos colores, estamos haciendo más hincapié en la fase disolvente, bueno, no, en la fase dispersante, ¿no? Aquí esto de análogos es porque se puede pensar un poco en lo que ocurre con una disolución, ya veremos que no es exactamente lo mismo, pero por ejemplo podemos tener sólido como fase dispersante, líquido y gas, mientras que aquí podemos tener la combinación, ¿no? Sólido, líquido, gas, sólido, líquido, gas y sólido, líquido, gas. En este caso, en esta columna se encuentran los nombres comunes que se les da a estas uniones: sol líquido, emulsión sólida, espuma sólida, sol gel, emulsión, espuma, aerosol sólido y aerosol líquido. Y algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un sol sólido, puede ser la rubio o la porcelana; una emulsión sólida, pues el queso, mantequilla, jaleas; espuma sólida pueden ser esponjas, piedra pómez, malvavisco. Cuando tenemos el sol y gel, por ejemplo, son las pinturas, el lodo, los pudines, el fluido celular. La emulsión, pues está más hacia la leche, el aderezo, la mayonesa; la espuma, crema de afeitar, crema batida, espuma de cerveza. El aerosol líquido es como humo, virus que se transportan por el aire. Y el aerosol líquido, perdón, la neblina, la humedad y las nubes. Entonces, ahorita vamos a ver a grosso modo varias aplicaciones, pero ya podemos ver que existe toda una amplia gama de aplicaciones o de ejemplos en diferentes ámbitos. Es decir, realmente toda la investigación o la ciencia que está detrás de lo que son las partículas coloidales involucra pues muchísimos campos o áreas de trabajo, como los que vemos aquí. Aquí no voy a mencionar todos, son muchísimos ejemplos, pero ustedes pueden ver los diversos campos que hay y la aplicación, por ejemplo, para tenemos espumas, emulsiones y suspensiones. En esta es en la que nos vamos a concentrar. Por ejemplo, en medio ambiente y meteorología tenemos partículas en la lluvia, en los océanos, en las aguas; en comidas, por ejemplo, en gelatinas, en chocolates, en bebidas semicongeladas; por ejemplo, geología, agricultura y ciencias de la tierra; lo que son arenas, arcillas; manufacturas y materiales y ciencia de materiales, tintas, geles, pinturas, fibras. En cuanto a biología y medicina, pues están suspensiones de proteínas, de virus, polímeros encapsulados, aplicaciones de este tipo de narcóticos o de medicamentos. En el caso de la industria petrolera y la producción de minerales, por ejemplo, fluidos para taladrar, en procesamiento de minerales, en industria en general, ¿no? Mientras que incluso están en el hogar, ¿no? Y en productos de cuidado personales como son exfoliantes, cremas faciales, incluso bálsamos labiales. Es decir, la aplicación es increíblemente amplia. Ya se había visto en la tabla anterior más o menos, pero creo que queda un poquito más desglosado esta. Ahora, hablando de generalidades, en este apartado quise poner como ejemplo una solución y una suspensión. ¿Cuál es una diferencia que a veces se pasa por alto? Cuando nosotros hablamos de una solución, estamos hablando de un soluto. Sí puede confundirse, pero en el caso del soluto hablamos o de iones o de moléculas que están rodeadas por moléculas del medio, ¿no? Que normalmente o típicamente es agua. Entonces se dice que está solvatada, pero la solvatación, como vemos, es a nivel molecular, a nivel incluso iónico. En el caso de las suspensiones esto no ocurre así. En el caso de las suspensiones yo lo que tengo son partículas, es decir, son cúmulos de muchas partículas y obviamente tienen mayor tamaño. Es por eso que sus propiedades son tan interesantes, ¿no? Porque no estamos hablando de propiedades tal cual microscópicas, es decir, propiedades de tamaño atómico, por así decirlo, pero tampoco estamos hablando de propiedades macroscópicas. Entonces, realmente esta ciencia o esta investigación, esta área de los materiales, se está enfocando en las propiedades de las sustancias que están entre lo micro y lo macro.
Aquí comentábamos algo de la fase dispersa y dispersante, sin embargo, aquí quiero aclarar que suspensiones se refiere a cuando el sólido es la fase dispersa y el líquido la fase dispersante. El líquido acuoso o no acuoso, ahí sí dependerá de lo que nos convenga y de la aplicación que le queramos dar. Ahora, algo que es muy importante destacar en cuanto a las suspensiones, o de hecho en cuanto a las coloides en general, es decir, tanto si son como partículas, como burbujas, como aire, como gotas, por así decirlo, es el tamaño. El tamaño aquí es muy importante porque así es como se van a clasificar y cómo se van a dividir. Por ejemplo, si tenemos partículas, aquí no siempre son esféricas, muchas aproximaciones las tomamos esféricas por comodidad, pero no siempre lo son. Cuando son partículas que tienen tamaños tan pequeños como hasta 2000 nanómetros, es cuando se consideran coloides. Si tenemos tamaños más pequeños, entonces el término que se utiliza es sol, y ese es un término muy importante que vamos a retomar al final de esta presentación. Además, bueno, yo pienso que están familiarizados con toda esta tecnología de tamaño nanométrico, ¿no? El tamaño nanométrico pues es todavía más pequeño. Entonces es así como vemos que es muy importante pues tener en consideración los tamaños. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de partículas de arcilla, ¿no? Donde vemos que pueden formar espesores, bueno, tienen relaciones de espesor radio de entre 10 a 1 y 250 a 1. Permítame un momento, por favor. Disculpen. Bueno, esto quiere decir que las arcillas pues tienen una gran, digamos, variedad en la que se pueden asociar, ¿no? Y esto se demuestra en la imagen que vemos del lado derecho. En este caso aquí vienen los nombres de cada una de estas aglomeraciones o cómo se han clasificado. No es necesario que se las aprendan, son bastantes, pero sí es interesante ver cómo partículas de un mismo material, por decirlo, o una misma composición como es la arcilla, pues tienen tanta variedad, ¿no? En cómo se pueden aglomerar o agrupar. Ahora, las suspensiones pueden encontrarse también en líquidos turbulentos, o también algunas se pueden considerar cuando el gas es turbulento. Ya acabamos de definir, ¿no? Que realmente una suspensión es cuando la fase dispersante es un líquido, pero una característica del gas turbulento es que su comportamiento se puede asemejar mucho al de un líquido. Y el que existan tanto líquidos o gases en turbulencia, pues hace que tengamos un mayor flujo de partículas y también de mayor tamaño, con un incremento en la homogeneidad del transporte de estas. Esto nos lleva a un concepto que se conoce como velocidad mínima de fluidización. Esta velocidad me está indicando cuál es la velocidad mínima que yo necesito para transportar cierta cantidad de estas partículas coloidales y de cierto tamaño. Ahora, aquí vamos a tener tanto estabilización homogénea como no homogénea. En el caso de la estabilización homogénea, esa se refiere a cuando la fase dispersante es tal cual un líquido. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el líquido es un medio continuo. La estabilización homogénea ocurre, por ejemplo, cuando el gas es turbulento. Sí, su comportamiento se puede aproximar al comportamiento de un líquido, sin embargo, aún existe esta discontinuidad debido a que realmente lo que ocurre en un gas, o más bien lo que provoca el flujo en un gas, pues son burbujas, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, de aire. Y algunos ejemplos de cuando se tienen estas aplicaciones, estas suspensiones, pues son en partículas de catalizador o de carbón, y los usos principales pues son para filtración de agua en el caso del carbón. Algunas propiedades que son importantes de considerar en el caso de las suspensiones y que obviamente van a depender de la aplicación que le queramos dar a dichas suspensiones, ya sea como tal o como después sea como en, por ejemplo, una película delgada, pues es la generación y modificación de las partículas coloidales. Es decir, cómo vamos a obtener estas partículas en el medio que queramos y cómo las podemos modificar. La preparación y el procesamiento de estas suspensiones y la evaluación de su comportamiento en el medio en el que queremos o esperamos que se desenvuelvan. Ahora, las propiedades, digamos, más, mmm, bueno, representativas, por así decirlo, incluyen a la morfología, la hidrodinámica, el área superficial, propiedades interfaciales y la concentración.
Esto hablando exclusivamente de las partículas coloidales. Cuando ya tenemos la suspensión como tal, también podemos estudiar las propiedades de la misma suspensión o propiedades en el bulto e interacción con el dispersante, es decir, cómo se van a comportar estas partículas, digamos, en el centro de la fase dispersa y cómo va a ser su interacción con con esta misma fase. Ya vimos, por ejemplo, que si es agua, pues tendrán una interacción ya sea hidrofóbica o hidrofílica en mayor o en menor medida. En cuanto a la morfología, es muy importante porque, como les comentaba anteriormente, realmente el entendimiento o el conocimiento del tamaño de las partículas en muchas ocasiones va a limitar o a darnos la oportunidad de una u otra aplicación. En la morfología nos vamos a fijar más que nada tanto en la forma de la partícula como en la geometría, como pues estas cuestiones de tamaño, ¿no? Y para, para el estudio de la morfología, pues la base va a ser el tamaño. Ujú. Este tamaño que puede cambiar no solamente en los procesos de agregación, sino por ejemplo en técnicas como lo que son la pulverización, que si no mal recuerdo esa técnica también la vimos cuando hablamos de polvos, y lo que vamos a tener es una distribución del tamaño de la partícula. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque se obtengan estas partículas de la misma manera, ya sea por pulverización, por otro tipo de métodos, pues a final de cuentas no vamos a tener exactamente el mismo tamaño siempre. Va a existir una distribución de tamaños, a veces tendremos un tamaño que se repite más o que sea más representativo, pero a final de cuentas tendremos tanto tamaños menores como tamaños mayores, ¿no? Y hay que tener muy en cuenta esto, que normalmente para medir el tamaño de las partículas, lo que hacemos es asociar eh, pues esta cuestión del tamaño con una propiedad ya sea física o geométrica. Ahora, como ya mencionamos, realmente vamos a tener una distribución de tamaños, ¿no? Eso lo podemos ver como una distribución de parámetros que próximamente, justamente después de esta lámina, vamos a observar o vamos a esbozar, pero a grosso modo se puede representar por una función denominada acumulativa, representada con esta diferencial de QR, donde tenemos que QR minúscula y QR asterisco minúscula son funciones de densidad y de transformada de densidad. Básicamente lo que tendremos es un cociente de cantidad de partículas entre x y x más delta de x, es decir, un intervalo, y la cantidad total de partículas. Aquí, disculpen, aquí cantidad total de partículas, donde R, a final de cuentas, es el tipo de cantidad. Por ejemplo, puede ser volumen, puede ser el número de partículas, o incluso puede ser alguna propiedad como, por ejemplo, la cantidad de luz que está o que es dispersada, ¿no? Cuando nosotros hacemos un estudio, pues, espectroscópico, por así decirlo. Entonces, vamos a ver cuáles son los valores, en este caso lo que mencionábamos aquí, estos parámetros, ¿no? Los parámetros, pues se pueden clasificar como valores modales, valores medios y otros que vamos a ver en las láminas siguientes. Comenzando con los valores modales, pues tenemos que son característicos de las funciones de densidad y la transformada, ¿no? Tanto QR como QR asterisco, donde podemos representarlas como X mod DR y X mod DR transformado. Estos son resultados de técnicas espectroscópicas, por ejemplo, o también de centrifugación, y tienen una baja incertidumbre. Los valores modales básicamente es el valor característico de las partículas que están presentes en la suspensión, es decir, el tamaño que más aparece, por eso se llaman modales, es de moda, y tienen una baja incertidumbre porque realmente están poco afectados por valores extremos, es decir, valores de partículas o muy pequeñas o muy grandes, que son pues estadísticamente extremos, ¿no? Sin embargo, hay que mencionar que esto no es una caracterización inequívoca. ¿Qué quiere decir? Que aunque tengamos un valor modal, no quiere decir que todas las partículas van a tener ese valor, ese tamaño. También tenemos lo que son los valores medios. En este caso, lo que se hace es dividir en cantidades de igual peso a las partículas, con lo cual se obtiene una función de acumulación calculada con las mediciones originales, tanto como la densidad como la transformada de la densidad. Estos, a diferencia de los valores modales, pues sí están influenciados por el tipo de tamaño. Si los tamaños son
muy grandes o muy pequeños y se salen, digamos, como dijimos, son valores extremos, ¿no? A comparación de los valores modales, pues sí van a afectar estos valores medios. Sin embargo, estos, si los logramos definir inequívocamente, pues reflejarán cambios en la distribución de los tamaños en cuanto a las suspensiones, lo cual es muy importante si preparamos varias suspensiones. Y se pueden representar como X50 de R, donde tenemos esta función acumulativa QR, que es la función que vimos en la lámina anterior. Así también, pues, otro parámetro es tal cual el promedio, donde es el valor esperado de una cierta potencia de K. Aquí está, aparece esta K y esta K, de X en cierto momento. Y está afectada por los principales modos de distribución, así como ciertos tipos de tamaño. Es decir, está afectada por la manera en cómo se lleva a cabo este análisis de la distribución de tamaños, así como por los tamaños, igual que en el caso de los valores medios, ¿no? De si la partícula es muy pequeña o es muy grande. En este caso sabemos que existen dos promedios, el aritmético y el cuadrático. En el caso del aritmético, lo que se hace es pesar todos los tamaños de igual manera, mientras que en el caso del cuadrático, ese sí es un poco más sensible a los tamaños. Es decir, es un poquito más exhaustivo en ese aspecto, ¿no? Además de que la precisión de estos valores promedio, pues se requiere del conocimiento exacto de las funciones de densidad expresadas con Q minúscula de R. Esto está relacionado directamente con las propiedades de la fase dispersa, por lo cual si nosotros logramos calcular, digamos, con una buena precisión estos valores, pues podremos conocer de manera muy certera las propiedades de nuestra fase dispersa, es decir, de nuestras partículas coloidales. Otros parámetros que tenemos, por ejemplo, son los percentiles o cuantiles, que básicamente tratan la polidispersividad. Esto ocurre cuando tenemos una gran cantidad de fase dispersa, es decir, una gran cantidad de partículas coloidales. En este caso, lo que se hace es determinar tamaños tanto máximos como mínimos o una diferencia de estos, ¿no? Y se representan con esto, con la función acumulativa de X de PR, polidispersividad, y nos arrojan un porcentaje. Mientras que en este caso aquí está equivocado este título, disculpen por favor, pero básicamente este es un parámetro de regresión lineal, donde se utiliza más que nada para comprobar la medición de una función de una distribución analítica, es decir, para comprobar un resultado. Este es un parámetro utilizado más que nada como a manera de comprobación. Ahora vamos a hablar de lo que es el dimensionamiento de partículas, que es lo que les comentaba. Todo esto está enfocado a cómo vamos a, digamos, clasificar las partículas para obtener o aproximar el tamaño. Y existen tres métodos que son los más relevantes. Uno consiste en hacer una disolución, con lo que llegamos al uso de los que llaman métodos de conteo. Básicamente se mide el tamaño y se depende de una propiedad en particular, una propiedad, valga la redundancia, particular de cada partícula. Mientras también tenemos lo que es el fraccionamiento. En el caso del fraccionamiento, lo que se hace es separar y medir la cantidad de cada fracción. Mientras que la última es el muestreo, y estas son técnicas que se llaman de en conjunto o de ensamblaje, porque requieren como complementos, y básicamente lo que se hace es medir la muestra como un todo, pero estas se utilizan técnicas espectroscópicas, principalmente porque se necesita resolver en el tiempo, en el espacio y en la frecuencia. En las técnicas de conteo, lo que se hace es producir un número de distribuciones de la función Q, en este caso ponderadas, donde los promedios de desplazamiento se utilizan como medida del coeficiente de difusión. Este es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tanto se desplaza la partícula? Pues se puede asociar con una propiedad física, que en este caso es el coeficiente de difusión. Bueno, más bien, la propiedad física es el desplazamiento y lo asociamos a lo que es el coeficiente de difusión. Estas técnicas se basan en la individualización de la muestra, es decir, en separar en la medida de lo posible y lo mejor los tamaños de partículas, y no solamente se pueden asociar a propiedades geométricas, sino también a ópticas o de movilidad, como es lo que decíamos, ¿no? De el coeficiente de difusión asociado a la propiedad física del desplazamiento de la partícula coloidal.
También están las técnicas de fraccionamiento, como mencionamos anteriormente, donde dividimos en varias fracciones. Y básicamente consta, como su nombre lo indica, de dos etapas. La primera, el fraccionamiento, que podemos asociar, por ejemplo, a la movilidad utilizando algún método físico. Y el segundo es la detección, donde lo que se hace es que el detector evalúa los distintos tipos de frecuencia. ¿Como qué tipos de frecuencia? Por ejemplo, como el cambio de fase, o también se pueden detectar o evaluar más bien parámetros como son la extinción de la luz o la dispersión de alguna radiación. En el caso de las técnicas en conjunto o técnicas de ensamblaje, es decir, que requieren complementos, se basan principalmente en la espectroscopía o técnicas espectroscópicas, donde básicamente lo que se hace es observar la variación de una señal con respecto a un parámetro S, donde ese puede ser espacio, tiempo o frecuencia. La señal se representará con esta función g, que dependerá obviamente del parámetro S que hayamos escogido, y cada fracción, que tendrá un cierto tamaño x, poseerá un espectro característico, donde la suposición es que la contribución de dicha fracción con su respectivo espectro característico es lineal e independiente de la contribución de las demás fracciones x. Ahora, CR entonces es la concentración de la partícula R y BSCR es la línea base independiente del tiempo, del tamaño, perdón. Aquí tenemos esta KR, es una función que depende tanto del parámetro S como del espacio, que es la función de kernel, y la vamos a mencionar a continuación. En este caso, la función de la función G, que representa la medida de esta variación de una señal, más bien la variación de una señal, pues puede normalizarse. ¿Cómo se normaliza? Lo que se hace es variar en la medida de lo posible, o más bien lo más posible, lo que es el parámetro S que ya hemos elegido en un amplio intervalo espectral. Con eso nos quitamos la contribución de la concentración, lo cual ya nos va a facilitar mucho el análisis, y esto es válido para cualquier tipo de partícula. Aquí, por ejemplo, tenemos una densidad de distribución, aquí tenemos x1 y x2, x3, las fracciones, y la contribución de cada una de ellas, ¿no? Y de este lado podemos ver, esta es por ejemplo la distribución dada, y aquí es la distribución que se mide, ¿no? Donde vemos que, por ejemplo, la línea azul corresponde a una muy buena resolución, la línea verde pues no es tan buena, pero todavía se defiende, y la línea roja pues no me arroja mucha información, ¿no? De las fracciones x1, x2 y x3. La resolución pues se vuelve muy importante, y aquí hay que decir que cada técnica está definida por la propiedad de la partícula, donde, y permítame tantito, sí, bueno, aquí básicamente la conclusión es que nosotros, aquí faltó una lámina, disculpen, pero básicamente la forma de esta función de kernel nos puede ayudar a mejorar lo que es la resolución de nuestra medida de distribución. Obviamente, entre más, le dicen matemáticamente, entre más forma tenga, pues mayor va a ser esa resolución. Sin embargo, esto no siempre es tan sencillo porque, pues, trabajamos en este caso con métodos numéricos y no siempre se le puede dar la forma más esperada, ¿no? Más cercana a que nos dé los mejores resultados, pero sí se puede de cierta manera mejorar. Además de que esto pues está asociado también a lo que es los equipos, ¿no? Que se utilizan para las mediciones. Ya esta lámina es la que seguiría después de esa lámina que faltó. De nuevo les pido una disculpa, pero esta es como una especie ya de resumen, ¿no? De lo que es el dimensionamiento de las partículas, donde vemos que cada técnica está definida por la propiedad de una partícula, lo que le decíamos esta asociación, ¿no? Tanto a una medición física como a geometrías. Y algunos que también se puede asociar a parámetros ópticos, ¿no? O otro tipo de parámetros, donde las distribuciones de tamaño experimentales en ocasiones pueden tener significados físicos muy diferentes dependiendo de la técnica que utilicemos. Es por eso que en ocasiones se requieren lo que son los modelos de correlación. Estos modelos no son modelos que, digamos, se esbocen de un día para otro, son modelos que ya están generalmente reportados. No todos están reportados, desafortunadamente, pero sí existe ya una amplia variedad para poder avanzar en el estudio de las suspensiones. Y como les mencionaba, básicamente estamos limitados por la resolución y las incertidumbres, donde la comparación
en ocasiones está impedida por limitaciones específicas a los intervalos cubiertos. Esto, por ejemplo, está asociado a cuando tenemos partículas coloidales tan pequeñas que básicamente son polvos, y tenemos, por ejemplo, lo que serían como traslapes, ¿no? Entre la línea base y y los espectros, por ejemplo, correspondientes a estas partículas tan pequeñas. Entonces, ahí sí es muy complicado, si no es que casi imposible hacer una determinación lo más certera, por así decirlo, posible. Y lo que sí es importante y vale la pena mencionar es que lo que se hace es cubrir diferentes aspectos de los sistemas de las partículas. ¿Qué quiere decir esto? Que en ocasiones lo que se hace es hacer bueno, más bien utilizar diferentes técnicas de dimensionamiento para corroborar que estemos, digamos que asociando los parámetros o las propiedades correctas a las partículas que tenemos de manera correcta. Entonces, disculpen si fue un poquito larga esta parte. Ya vamos a comenzar ahora con lo que es la reología de suspensiones. De nuevo, vamos a hablar de suspensiones, que son partículas coloidales, partículas sólidas, en una fase dispersa que viene a ser el agua. O, bueno, puede ser un líquido, no tiene que ser exactamente agua siempre. Disculpen. Y en esta parte, pues vamos a hablar de lo que es la reología de suspensiones. Básicamente, la reología se encarga del estudio de la deformación y del flujo de la materia. Por ejemplo, si nosotros aplicamos esfuerzos a un sólido, este se va a deformar, y dependiendo su respuesta, o queda deformado o incluso se puede fracturar o romper. En el caso, por ejemplo, de los fluidos, hablando particularmente de los líquidos, que es lo que nos va a interesar debido a que estamos hablando de suspensiones, pues lo que va a ocurrir es el flujo, es decir, el movimiento del líquido, donde vamos a tener una velocidad de las partículas, del movimiento obviamente de este líquido, pero esa velocidad va a ser inversamente proporcional a un parámetro que vamos a llamar viscosidad, donde la viscosidad básicamente se puede definir como la resistencia del fluido a fluir. Suena muy redundante, pero es por eso que los líquidos son fluidos, ¿no? Porque fluyen. Algunas aplicaciones que tenemos de la reología de suspensiones están en las aguas de desperdicio, en el bombeo de fluidos coloidales, en polímeros, en comidas, en el área gastronómica o en el área de cosméticos gelatinosos, en materiales de alto desempeño, por ejemplo, de cerámicos y metales. De algunos ejemplos los mencionamos, ¿se acuerdan cuando hablamos de cerámicos? En la industria del petróleo son ampliamente utilizadas. La reología de suspensiones es muy, muy importante en toda la industria del petróleo y también en las pinturas. Entonces, vamos a empezar con lo que es el flujo laminar. Y el flujo laminar básicamente es una representación de cómo se mueven los líquidos si nosotros lo consideramos como un conjunto de planos. Por ejemplo, aquí están representados muy claramente dos planos, pero todo este, digamos, paralelepípedo, pues a final de cuentas es un conjunto de planos uno sobre otro. Donde si nosotros aplicamos una fuerza al plano superior, pues esto va a generar un deslizamiento. Este deslizamiento será muy parecido en las láminas muy cercanas a este plano, pero se tendrá un gradiente donde el desplazamiento pues va a disminuir hasta que se toca con el último plano, y este movimiento, este desplazamiento va a ser cero. Hay que aclarar que estos planos son meramente matemáticos, no es que el fluido esté conformado de láminas, simplemente es una representación que utilizamos para darle una explicación a este fenómeno, donde el plano inferior permanece inmóvil, lo que les comentaba aquí, y este gradiente básicamente se va a representar como el cambio de velocidad con la distancia y. Si nosotros asumimos que esta distancia es y, pues vemos que la velocidad va a cambiar, ¿no? Va disminuyendo cada vez conforme nos adentramos, ¿no? En la distancia y eso lo podemos representar con la derivada de la velocidad respecto al tiempo, respecto a y. Entonces, básicamente lo que tenemos es que esta eta, que es la viscosidad, es igual al esfuerzo cortante entre el cambio de la velocidad con la distancia en y este esfuerzo pues es lo mismo que tener fuerza entre áreas, es decir, una presión. Esa velocidad cortante se va a definir, esta derivada se define como lo que es la velocidad cortante, y podemos expresar la viscosidad
entonces como esfuerzo cortante entre velocidad cortante, que se representa con esta letra griega gamma. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De fluidos como son el aire, el agua, el aceite de oliva, el glicerol, y vemos cómo está variando la viscosidad. Por ejemplo, en el caso del aire, pues la viscosidad es sumamente baja, el agua su viscosidad es 1, es realmente prácticamente nada viscosa, pero vemos que, por ejemplo, en el caso de la miel líquida ya tiene una viscosidad importante, en el caso del betún ya es demasiado alta, el betún es un compuesto que se encuentra en el petróleo, y vean el vidrio, ¿no? Por ejemplo, el vidrio es un material que uno lo ve como sólido, pero no es un sólido cristalino, de hecho es un material como entre amorfo, como entre cristalino, muy entre comillas cristalino, y se dice que tiene una cierta fluidez por el acomodo que tienen sus moléculas, ¿no? Y vean, la viscosidad pues es increíblemente grande, ¿no? Si la comparamos, por ejemplo, simplemente con el agua, que es el ejemplo que cotidianamente más tenemos en la mano, aunque el aceite de oliva y el glicerol también se usan mucho en los hogares, pues podemos tener una idea de cuán alta es la viscosidad del vidrio. Ahora, en el caso de que el flujo sea turbulento, pues entonces lo que va a ocasionar esto es que se tenga una viscosidad pues más alta, debido a que en el caso laminar pues todo tiene un movimiento, digamos, en una misma dirección, ¿no? Si tenemos un movimiento turbulento, el movimiento realmente carece en una dirección preferida y el flujo va a estar más impedido, ¿no? En ese caso, lo que vamos a hacer es agregar este factor que se representa con la letra griega mi y se va a sumar a la viscosidad. ¿Por qué? Porque un flujo turbulento va a ser más viscoso que un flujo laminar. También podemos utilizar lo que es el número de Reynolds, representada con esta ecuación, y lo que nos va a hacer es decirnos si un flujo es laminar, NR tendrá que ser menor a 2100, o es turbulento, donde NR es mayor a 2100. En este caso, ρ es la densidad, V es el volumen y R es la longitud característica, que pues ya dependerá del sistema que estemos midiendo o considerando. Ahora, en el caso de tener alto contenido de fase dispersa, lo que les recomendaba, ¿no? Que era la polidispersividad. Cuando tenemos una gran cantidad de partículas coloidales en el medio dispersante, el fluido se va a comportar de manera no newtoniana. Cuando nosotros tenemos este comportamiento de este estilo, decimos que el fluido se comporta de manera newtoniana, donde la viscosidad es directamente proporcional al esfuerzo constante e inversamente proporcional a la velocidad de corte o velocidad cortante. En este caso, los fluidos que son no newtonianos, pues su viscosidad depende o es sí, es dependiente de la misma velocidad cortante. Y aquí tenemos, por ejemplo, la velocidad de corte aplicada a diferentes materiales, ¿no? Por ejemplo, el betún, el agua del proceso. Aquí tenemos, por ejemplo, el nafta, ¿no? Combustibles. Y vemos que la viscosidad, pues, pues cambia, ¿no? Dependiendo del material que tengamos. Aquí la velocidad cortante o de corte, N indica que son para fluidos newtonanos. Cuando no son newtonianos, pues se está referenciando a una cierta velocidad, por ejemplo 4000, 58 o 2770, y la temperatura. Todos estos parámetros se tienen que referenciar, porque si la viscosidad también va a depender, pues, en cierta medida de la temperatura. Y, por ejemplo, aquí tenemos lo que son algunos métodos para clasificar la viscosidad de fluidos tanto newtonanos. Aquí tenemos los ejemplos para newtonanos, para los que son no newtonanos, aunque también algunos métodos se pueden adaptar, ¿no? Para cuestiones no newtonanas. Por ejemplo, la bola que cae la vamos a ver aquí. Vemos que con unos ajustes se puede ajustar para ese tipo de líquidos. Básicamente se clasifican en métodos de tubo, en métodos rotacionales y en otros métodos. Vamos a revisar todos ellos de manera muy, muy breve, pero muy concisa. Y por ejemplo, aquí tenemos el método de tubos, que también es un método conocido como de gravedad, y está basado en el modelo de Ostwald. Este método utiliza viscosímetros capilares. ¿Por qué capilares? Porque una vez que tenemos esta contribución capilar, nos aseguramos de que el flujo laminar es estacionario. Nos quitamos esa contribución y también vamos a recurrir a lo que es este bulbo de acá,
que lo que va a hacer es asegurarme que la presión hidrostática se mantenga constante. Lo que se hace es que se llena eh, el, el tubo capilar con nuestro líquido de interés, con nuestra suspensión ya aquí de interés, y se va a utilizar succión para mantenerlo arriba de esta marca que se conoce como marca de inicio y esta marca final, ¿no? Entonces, una vez que se libera la succión, el fluido pues va a bajar y vamos aquí a tener un referendo de cuánto tiempo tarda en llegar de la marca 1, la marca inicial, a la marca final, y con eso podemos esbozar la viscosidad que se tiene de esta suspensión. En este caso, como estamos hablando de tubos, pues se debe considerar las láminas no como, digamos, placas, como en el ejemplo que vimos anteriormente, sino en este caso ya se consideran como concéntricas con una condición antideslizante. Esto quiere decir que la adherencia con las paredes del tubo pues es prácticamente cero. No siempre cero, pero aquí se considera de esta manera. Y aquí vemos que la velocidad de corte depende del radio, donde tenemos que la viscosidad depende de C, una constante que incluye todos los términos del aparato, es decir, incluye el radio del tubo, el radio interior, incluye la longitud del tubo, incluye este espesor de R, y tenemos la densidad, tenemos la diferencia de tiempo, ¿no? Es delta T, tiempo 2 menos tiempo 1. Y si yo despejo de aquí la densidad, la paso al lado con la viscosidad, lo que voy a tener es la viscosidad cinética, es decir, una viscosidad en términos del movimiento. Otro método es también corresponde a los métodos de tubos, pero este es el método por presión. En este caso, se introduce la suspensión y se hace ejerción de una presión de manera adrede, es una presión que nosotros ejercemos. Y con esto lo que tenemos es una velocidad de flujo volumétrica constante que vamos a denominar Q, donde lo que vamos a hacer es medir la caída de la presión, es decir, medir la presión que tiene aquí mi suspensión y la presión que tiene acá, donde la constante del tubo pues es conocida, conocemos esta longitud, conocemos el diámetro del tubo, conocemos los parámetros y además con esta presión nos aseguramos de tener una presión hidrostática que sea constante. Entonces, el esfuerzo cortante se puede representar con R delta de P, la diferencia de presiones, entre 2 delta L, es decir, esta diferencia de longitud. La velocidad de cortante es 4Q, es decir, este flujo volumétrico constante, entre pi r cúbica, que viene siendo el diámetro, ¿no?, del tubo. Y aquí tenemos lo que es la viscosidad, que es esfuerzo cortante entre velocidad de corte, aquí están acomodados los términos, y básicamente todo se vuelve constante, excepto la diferencia de presiones y el flujo volumétrico. Que bueno, también podemos aproximar un valor constante dependiendo de las condiciones de la medición que se efectúe, con lo cual nos tenemos que preocupar únicamente de estas diferencias de presiones y eso lo podemos asociar a una viscosidad. Otros métodos que ya vamos a empezar con los métodos rotacionales es el del cilindro concéntrico. Básicamente, esta es una visión del equipo cerrado. Aquí lo podemos ver como si cortáramos a la mitad para observar cómo funciona. Tenemos este sistema que se define como, se traduce como copa, un rotor, el cual está, digamos, rodeado de la muestra, ¿no? Y este rotor se hace girar, con lo cual podemos tener una velocidad de corte uniforme. Ahora, en algunos experimentos se puede girar también este cilindro, eso ya dependerá de la aplicación. Y el rotor es intercambiable, es decir, podemos tener diferentes tamaños de rotor para evaluar pues, las velocidades de corte correspondientes. El cilindro, lo que les comentaba, dependiendo el modo en que lo operemos, puede ser estático o puede ser dinámico. En el caso del rotacional, pues también tenemos que tener estas consideraciones de, aquí no sé por qué sale al revés, pero este es el radio externo, este es el radio interno que es F de R, bueno, más bien F por R, de un parámetro F, esta es la longitud, y lo que tenemos es la medición del torque en el cilindro interior.
donde ese torque va a ser igual a R por F, es decir, R por F, y a final de cuentas nos va a quedar esta ecuación, donde R es 1 menos F, que es el tamaño del espacio, es decir, el tamaño del espacio donde se encuentra nuestra suspensión, y omega pues es el momento angular. La velocidad del corte entonces se define como gamma, la velocidad cortante o velocidad de corte, que nos queda que es NPi entre 15, esto se vuelve una constante y esto es el parámetro que tenemos que calcular, mientras que el esfuerzo cortante se va a resultar T, es decir, este torque, entre 2πL, que viene siendo el volumen de la copa donde está inmerso la suspensión, F por R cuadrada. Y pues ya si queremos calcular la viscosidad, es simplemente esfuerzo cortante entre velocidad cortante. Y esta N que aparece aquí son las revoluciones por minuto, es decir, a qué velocidad va a girar este cilindro. Ahora, tenemos también lo que es el método rotacional, pero la variante de cono y plato. Básicamente lo que tenemos es un plato, nada más que en vez de tener un cilindro y de que esto esté embebido, pues justo en la superficie del plato se coloca la suspensión y se le hace bajar una forma cónica, ¿no? Como émbolo con una forma cónica. Y el plato, es decir, este plato, puede encontrarse también estático o dinámico. Dependerá del modo de operación. Aquí tenemos un sistema, digamos, como se ve realmente en la industria. Esta es una representación esquemática. Y vemos que el esfuerzo cortante es 3T, es decir, este torque, entre 2pi RC al cubo, donde RC es el radio externo del cono, es decir, este radio de acá. Ahora, la velocidad de corte o la velocidad cortante vuelve a ser gamma npi entre 30 alfa, donde n vuelven a ser las revoluciones por minuto, y alfa pues se convierte en este ángulo, ¿no? El ángulo que se forma entre el cono y el plato. Igualmente, si quisiéramos calcular la viscosidad, pues simplemente es esfuerzo cortante entre la velocidad cortante o velocidad de corte. El método rotacional de cono y plato es útil porque se mantiene la velocidad de corte constante, entonces ya tenemos ese parámetro. Y es, en el caso de cono y plato, más que nada para muestras pequeñas, no es como en el caso del cilindro. Aquí sí las muestras tienen que ser, pues básicamente pequeñas y la recuperación es complicada. Por este método normalmente es un método donde la muestra se sacrifica, o al menos una parte de ella, entonces pues ya dependerá de lo que queramos ver y de la capacidad o más bien del acceso al equipo que tengamos. Otros métodos son como el que mencionaba anteriormente, que era el de la bola que cae, donde este también se puede aplicar para fluidos no newtonianos. En este caso tenemos un tubo, aquí está de manera vertical, pero realmente se coloca a una cierta inclinación, tiene un cierto ángulo. O bueno, también se puede utilizar así, nada más que normalmente se utiliza con un cierto ángulo de inclinación. Y lo que se hace es utilizar una suspensión, una bola en este caso se coloca a una cierta distancia que tenemos identificada y simplemente se deja caer, alcanzar una cierta velocidad de esta bolita dependiendo pues la viscosidad que presente nuestra suspensión y se toma el tiempo en el que llega justamente aquí. Ahora, la comparación para saber cuál es la viscosidad de esta suspensión se hace comparando con un fluido estándar y una de las limitantes es que la suspensión que se utiliza pues debe ser transparente, de lo contrario no se ve pues que la bolita tiene esta caída, no se ve cuando cae. El intervalo de velocidades de corte se mide en esta distancia y hay dos variantes, una que es de burbuja ascendente porque pues si utilizamos una burbuja más que caer, las burbujas suben, ¿no? Entonces se tomaría el tiempo de aquí a acá y el de aguja. Esta variante se utiliza para los fluidos que no son newtonianos. Otro de los métodos es el de vibración. Aquí tenemos es el mismo método, solamente que la aplicación en este caso, digamos, es por fuera del recipiente y en este caso es in situ, es decir, se mide en el bulto, ¿no? de la muestra. Lo que se hace es utilizar vibraciones con cierta amplitud y normalmente las velocidades de corte son de 4000 Hz. ¿Cuál es el uso de esto? Pues
Normalmente tenemos una amplitud que ya está bien identificada y caracterizada, y cuando la hacemos vibrar o de cierta manera interactuar con nuestra suspensión, normalmente ocurre una disminución de esa amplitud. ¿Por qué? Porque hay una resistencia a las partículas coloidales en la suspensión a moverse. ¿Por qué? Por la viscosidad. Entonces nosotros, para mantener la amplitud de la vibración, tenemos que de alguna manera suministrar más energía para conservar esa amplitud. Y es ahí donde se puede caracterizar con la viscosidad, es decir, la energía extra que se necesita o esa cantidad extra que se necesita, pues se puede asociar a la viscosidad de la suspensión coloidal. Bueno, disculpen que haya sido un poquito larga la presentación. En estos momentos ya vamos a llegar a la parte final, que es hablar un poquito de lo que es el Solgel, la técnica que les comentaba que es pues para la generación de películas delgadas. Es una técnica sencilla de usar, es muy útil, tiene mucha versatilidad. Entonces vamos a platicarla de manera breve pero concisa. Básicamente el sol gel, como mencioné, es para obtener películas delgadas a partir de soluciones o suspensiones más bien coloidales. Suspensiones, perdón, no soluciones, suspensiones coloidales, donde se puede partir de materiales tanto orgánicos como inorgánicos. Y justamente lo que mencionábamos, ¿no? Que la solución precursora, o perdón, el precursor es una suspensión coloidal, donde aquí tenemos una ecuación que lo que me describe es la estabilidad de esa suspensión coloidal, donde básicamente lo que se está relacionando es la precipitación o esta tendencia a la aglomeración con respecto al tiempo. Básicamente lo que se dice de una suspensión es que las partículas se mantengan, o sea, sí son como grupos, pero no tienen que aglomerarse para evitar propiamente que se aglutinen y que ocurra una precipitación. Entonces esta ecuación me representa eso, donde tengo que eta sigue siendo la viscosidad del medio, ρ es la densidad del medio, ρ' es la densidad pero de cada partícula, y r es el radio de la partícula. Aquí asumiendo de nuevo que las partículas son completamente esféricas. Donde a temperatura ambiente, esa misma energía del ambiente provoca un movimiento térmico y también hay corrientes de convección, obviamente, con lo cual es suficiente para que la suspensión sea estable. Suspensión en caso de que sea una suspensión liófila, ¿no? Si es liófoba, pues ya recordamos, vimos al principio que sí necesitan energía, ¿no? Y con eso se genera una cierta resistencia a la aglomeración. Vamos a hablar un poco de lo que son el crecimiento de partículas, porque sí, como suspensión se necesita que pues las partículas se mantengan dispersas, ¿no? Pero a final de cuentas, cuando estamos finalizando el proceso Solgen, pues se lleva a la formación de un gen. Es necesario porque de otra manera no se van a aglutinar y no vamos a obtener la película. Donde la velocidad de crecimiento pues va a depender del material que tengamos disponible, de la velocidad de difusión. ¿Y qué es la velocidad de difusión? Pues básicamente es, por así decirlo, lo contrario a la viscosidad. Recordemos que entre más viscosa sea una suspensión, menor va a ser esta velocidad de difusión, además de la orientación que se tenga y la incorporación del solvente en la red cristalina. ¿Qué tan fácil este solvente se puede incorporar? Recordemos que, por ejemplo, hay compuestos, sobre todo compuestos de coordinación, compuestos donde tenemos metales con orbitales D, que el agua puede actuar incluso como un ligante, ¿no? Entonces se puede incorporar fácilmente a la red cristalina de la especie. Y además el uso de inhibidores e impurezas absorbidas. A veces se puede agregar, digamos, como agentes que me van de cierta manera a controlar esta parte del crecimiento, ¿no? Que lo pueden, digamos, de cierta manera aminorar. Y aquí tenemos, por ejemplo, cómo se lleva a cabo el crecimiento, ¿no? Primero tenemos un núcleo, que normalmente son impurezas presentes en la suspensión, y vemos cómo empieza primero la aglomeración, ¿no? Que es cuando se juntan las partículas en suspensión, y el crecimiento es cuando una vez que se formaron esos núcleos y se aglomeraron, pues se van uniendo más partículas, ¿no? Y ya se va formando
Bueno, puede ser un cristal, puede que no sea un material cristalino, pero se van juntando, ¿no? Unas sobre otras. Es básicamente, a grosso modo y muy breve, lo que es el crecimiento de las partículas. Entonces, vamos a hablar de lo que son los geles de óxidos metálicos. Ya tenemos en suspensión nuestras partículas y lo que nos va a interesar son los óxidos metálicos, donde tendremos, digamos, una variación en cuanto a las vías en cómo se van a formar estos geles, dependiendo si el precursor es una sal orgánica o una disolución acuosa de una sal inorgánica. A final de cuentas, aunque van a ser un poquito diferentes, pues van a depender del carácter electrofílico del metal, que normalmente son caracteres electrofílicos bastante altos, además como la variación en el número de coordinación. Cuando hablamos de metales, pensemos ahorita en metales de transición o metales del bloque D, estos tienen orbitales D disponibles. Esa disponibilidad hace que se pueda cambiar la geometría de la molécula, o en este caso del complejo, y pues se tiene una gran variedad de formas geométricas, ¿no? La química es un tanto complicada, vamos a intentar esbozar de manera sencilla lo que son estas reacciones para la formación de los geles, y hay que tener precauciones en su empleo, principalmente porque, pues como mencionábamos, de hecho creo que también lo mencionamos cuando vimos polvos, ¿no? La relación superficie-volumen es muy grande, es decir, hay mucha superficie comparada con el poco volumen, y entonces son moléculas que son pues reactivas, ¿no? Son incluso a veces pirofóricas, hay que tener cuidado, pirofóbicas, perdón, hay que tener cuidado con su inhalación, son un poco complicadas estas moléculas. Entonces, ¿cuál es la clave? Pues si es el carácter electropositivo del átomo metálico, hay que enfocarnos en lo que es la carga parcial. Y la carga parcial es la carga que tendrá el átomo una vez que se forma el complejo. Ujú. Ahora, ¿esto de qué va a depender? Pues depende de un concepto que ya tiene rato que se desarrolló, que es la electronegatividad, es decir, la capacidad de un átomo de atraer electrones hacia sí en un enlace. Y esta carga parcial se representa con la letra griega delta I, donde X es la electronegatividad del sistema, X y 0 es la electronegatividad del átomo libre y K es un valor constante. Entonces nosotros podemos conocer la carga parcial conociendo las electronegatividades de los átomos, la carga de cada átomo y la estequiometría del complejo. Aquí, por ejemplo, en la tablita tenemos diferentes valores de carga parcial para átomos metálicos de diferentes precursores, ¿no? En este caso, todos son precursores orgánicos, este es Z, ¿no? Pues una variante de lo que sería un alcohol etílico, donde vemos que tenemos el del circonio, que es el más electropositivo, y en este esquema el silicio el menos electropositivo. Ahora, en soluciones acuosas, sales metálicas, es decir, cuando nuestro medio es el agua, lo que tenemos es que el agua, como tal, como les mencionaba, puede sí solvatar cuando son iones, pero en el caso de los metales puede puede actuar como un ligante, siendo un compuesto de coordinación, donde esta Z más representa la carga que tiene este metal. Vemos que el agua, pues, de esta manera es neutra, no tiene carga, entonces la carga va a corresponder al metal que esté siendo solvatado, que esté unido, ¿no? A esta molécula de agua. Sin embargo, pues dependiendo tanto la carga parcial del metal como el medio en el que se esté, se puede llevar a cabo lo que es la liberación de hidrógenos, como es en este caso que el ligante se convierte en OH, aquí queda una carga Z-1, es decir, que se le resta un 1 porque se pierde este protón, este hidrógeno, y esto es pues básicamente una manifestación del carácter ácido, ¿no? Que existe de los complejos metálicos cuando el ligante es agua, o cuando más bien están en disolución acuosa, y vemos que dependiendo de este carácter electropositivo, pues se pueden perder incluso los dos protones, ¿no? Y el carácter ácido está asociado a las cargas parciales, ¿no? Lo que mencionábamos en los iones metálicos. Aquí en esta tablita, pues podemos ver este, aquí la carga positiva o la carga formal que tendrían estos átomos metálicos en los diferentes compuestos de coordinación.
y vemos que, por ejemplo, en el caso del rute, bueno, en el caso de, se me acaba de ir el nombre de creo que es rutenio, manganeso, pues son átomos que tienen eh, una carga parcial bastante alta, ¿no? Entonces realmente son especies que forman, pues tal cual, bueno, más bien tienen un carácter ácido muy importante, mientras que, por ejemplo, especies con bajo estado de oxidación como la plata, pues realmente no muestran casi nada, ¿no? De un carácter ácido. En caso contrario, bueno, este es hablando, enfocándonos en el caso carácter ácido. Si nosotros, por ejemplo, nos enfocamos ahora en el carácter básico, pues vemos que por muy básico que esté el medio, para en el caso, por ejemplo, de la plata o del manganeso, pero con este estado de oxidación, pues realmente no se muestra un carácter ácido, ¿no? Es decir, por más básico que esté el medio, es muy difícil o prácticamente imposible desprotonar a estas especies, mientras que pues estas es muy sencillo, ¿no? Que el protón salga del compuesto de coordinación. De hecho, no necesitamos ni siquiera carácter básico para que eso ocurra, como vemos aquí. Y algo que quiero destacar muy importante es que tenemos una amplia gama, una amplia colección de especies que se pueden formar, ¿no? Aquí no voy a mencionarlas todas porque son muchísimas, pero se puede apreciar, ¿no? Cómo existe una química muy rica, hablando de simplemente la manipulación del pH y todo gracias, sí, al pH, pero también a la carga parcial del átomo en cuestión, ¿no? Del átomo en el complejo o en el átomo, pues, en disolución. Vamos a hablar ahora de cómo se llevan a cabo estas condensaciones para obtener estos geles, y una de ellas es la condensación acuosa, el medio acuoso, que ya les digo que el medio acuoso es el más usado, no necesariamente tiene que ser acuoso siempre, pero pues es el más usado, el que se trabaja más, y uno de ellos es lo que se conoce como lación, donde uno de los ligantes funciona como grupo atacante. Ujú. Y las especies se pueden definir como especies acuosas puras, es decir, agua, H2O, como está acá, aquí está su estructura de Lewis, y especies oxopuras, que son básicamente especies de oxígeno, ¿no? Aquí está la molécula de oxígeno, pero la podemos tener en forma de ion. Sin embargo, realmente la práctica no siempre, de hecho prácticamente estas especies no llevan a cabo la relación. ¿Por qué? Porque en el caso del agua es un buen grupo saliente, pero es un mal nucleófilo. De hecho, como es muy estable, pues realmente su carácter nucleofílico es muy, muy bajo. Y en el caso de estas especies oxopuras, estas sí son nucleófilos bastante fuertes, tienen una alta carga negativa, pero el problema es que no son buenos grupos salientes, ¿no? Entonces realmente debe haber un equilibrio, tanto que sea un nucleófilo fuerte, sí, que ataque al electrófilo, que en este caso va a ser el metal, pero que también tengamos grupos salientes, porque de otra manera no se puede concretar esta reacción. Donde la fuerte dependencia del pH por la gran cantidad de equilibrios de las especies hidroacuosas, que es lo que mencionábamos, ¿no? Esa química tan vasta que vimos justo en las tablas anteriores, pues es una dependencia importante del pH, por lo cual tenemos que tener un pH controlado para obtener o evitar especies que necesitemos o que queramos presentes en la formación de nuestro gen. Aquí, por ejemplo, están las especies hidroacuosas, que básicamente son estos aniones hidroxilo. Aquí tenemos, por ejemplo, de esta especie con cromo, ¿no? En el caso del cromo, tenemos dos moléculas donde un cromo está, pues, ligado, sí, tiene ligantes, tanto de hidroxilos como de agua, ¿no? Aquí su carga parcial es 2 más, porque este es menos, entonces el cromo debe ser 3 más. Pero se puede alcanzar un equilibrio donde se forman moléculas, bueno, moléculas más grandes. En este caso es, es una especie de dímero, donde tenemos un puente, pero bueno, hacen dos puentes, pero los puentes son dos, dos moléculas hidroxilo, ¿no? Son los ligantes, mientras tenemos aguas coordinadas a ambos lados, alrededor de estos centros metálicos, y vemos que incluso cambia la carga de toda la molécula en general, donde la velocidad para llevarse a cabo de estas condensaciones acuosas, la olación, pues dependerá del tamaño del átomo metálico, de su carga y de la estabilidad de su campo cristalino, que eso tiene que ver también con esta cuestión de desdoblamiento de orbitales D. Es una cuestión ya más teórica, que no vamos a entrar en detalles ahorita,
pero sí tiene que ver con esta expansión, ¿no?, de su geometría. Mientras que el cambio en la carga parcial del puente hidroxilo, pues también sufre un cambio, ¿no? Ya no está simplemente enlazado a un cromo, ahora estará enlazado a dos cromos, de cierta manera. Y, por ejemplo, también puede ocurrir, ¿no?, que en el caso de que si la carga parcial del metal no es lo suficientemente grande, es decir, es una carga parcial muy pequeña, entonces el OH, por ejemplo, en el caso meramente esquemático con este metal, en vez de formarse el dímero, como ocurre acá, pues lo que va a ocurrir es que se va a desprotonar este, alguna de estas moléculas OH, alguna de estas ligantes, y lo que se va a obtener es tal cual esta molécula, ya sin ligantes hidroxilo, pero que es bastante más estable. Entonces la carga parcial del átomo metálico es bastante importante. Además de la ablación, pues está la oxolación. En este caso, los puentes están formados por grupos oxo, no por grupos hidroxilo, o grupos hidroacuosos, oxoacuosos, por grupos hidroacuosos, perdón, donde la reacción con especies capaces de tener su número de coordinación, lo que le mencionaba, básicamente estos parametales con orbitales D. Y se llevan a cabo por lo que se conoce como adición directa. En este caso, por ejemplo, vemos que tenemos 4 moléculas de este complejo con óxido de molibdeno. Aquí tenemos este otro ligante que viene siendo un hidroacuoso, pero vemos que se puede extender de manera tal que tengamos un conglomerado de 4 molibdenos con sus respectivos oxígenos, y vemos que se juntan también estas, o aparecen también estas especies de ligantes hidroacuosos. En este caso, aquí tenemos, eh, aquí, permítanme un tantito, aquí también, permítanme por favor. Bueno, perdón. Aquí también faltó una lámina donde mostrábamos cómo ocurría esta reacción. Había un esquemita, ese nos pasó también. Básicamente lo que ocurre es que el oxígeno ataca en este caso como hidroxilo, va a atacar al metal. Este es un nucleófilo pues, bastante fuerte y bastante estable, mientras este es un electrófilo. Entonces los electrones de aquí se van a enlazar con los electrones del metal, y lo que va a ocurrir es que va a sufrir una desprotonación. Entonces, al haber esta desprotonación, se forma este puente oxo, y queda pues agua, ¿no? Como residuo. Aquí sí se nos pasó un poco, pero lo vamos a ver un poquito con lo que sigue. Porque esto es lo que es la hidrólisis y condensación de ácidos, de alcohóxidos metálicos. Perdón. Aquí ya vamos a hablar de lo que son precursores orgánicos, donde estos se llevan a cabo en ausencia de ácido y base. Por ejemplo, en el caso de estos, aquí obviamente pues faltó el esquema, pero primero se utiliza una base, ¿no?, para darle ese carácter eh, ácido al ligante, que en este caso es el ligante hidroacuoso, y después se usa un ácido para desprotonar y que quede el puente oxo formado entre los átomos metálicos. En este caso no hay presencia ni de ácido ni de base, y lo que se tiene es que la molécula de agua forma un enlace que se llama enlace coordinado, donde los electrones provienen del oxígeno sobre este metal. Una vez que se forma este enlace, entonces tenemos el cambio de, el cambio de que ahora los electrones que van a ser los que van a poner el enlace coordinado va a ser el, el alcóxido, debido a que hay una desprotonación de esta parte por este oxígeno. Es decir, aquí este oxígeno va a interaccionar con un protón, con lo que nos va a quedar el OH unido al metal, mientras este OR pues va a quedar con este hidrógeno que tomó del agua que estaba coordinándose con nuestro metal. Al final esto va a ir a una eliminación, y vamos a obtener el metal con el OH proveniente del agua, mientras por otro lado vamos a tener el grupo orgánico con el OH. Y de aquí podemos tener entonces lo que es el proceso de alcoxolación. En el caso de la alcoxolación,
tenemos esta especie que se acaba de formar, que va a reaccionar pues con un alcóxido que ya teníamos. La reacción es muy parecida, en este caso los electrones, perdón, del oxígeno van a interactuar con el metal. Aquí el oxígeno va a tomar el hidrógeno de la especie que está aquí entrando, que está coordinándose, y va a ocurrir algo similar, ¿no? Nada más que en este caso, en vez de quedar un OH en el metal, se va a formar este puente oxo, que es más o menos lo que quise explicar en la lámina anterior, y por eliminación vamos a tener el puente oxo con dos metales, mientras aquí vamos a tener el grupo orgánico con el OH. Además de esto puede ocurrir la oxalación, donde tenemos este primer precursor, pero en vez de interactuar con el alcóxido, va a interactuar con otro de su misma naturaleza. El mecanismo es prácticamente similar, los electrones atacan o se coordinan con el metal, mientras el oxígeno de este grupo que se conoce, y no lo dije, perdón, que se conoce como grupo saliente porque va a dejar al complejo, pues va a tomar al hidrógeno, puede tomarlo tanto de aquí como del medio, y a final de cuentas nos va a dar el mismo resultado, ¿no? El puente oxo entre los dos metales y este grupo saliente, pero en este caso en vez de obtener un orgánico con el grupo saliente OH, lo que vamos a obtener como resultado es agua. Y así también puede ocurrir lo que se llama olación. En el caso de la olación, lo que tenemos es de nuevo aprender de esto. Lo que tenemos es este resultado, es el metal con el OH, y en este caso lo que vamos a obtener es su interacción, pero ahora vamos a tener una interacción tanto con el alcóxido que está interactuando con un metal o el agua interactuando con un metal. Es decir, vamos a obtener algo como esto. Ajá, algo como de este estilo. Imagínense que tenemos esto o que tenemos esto de aquí, pero en vez de interaccionar de esta manera, pues van a interaccionar con las especies que se formaron en un inicio. No sé si se alcanzan a ver, pero de todas maneras pueden revisar con detalle la presentación. Y lo que va a ocurrir es entonces una eliminación, donde lo que va a eliminarse es el grupo orgánico con el OH o el agua, y vamos a tener la formación de enlaces metal-metal, pero en vez de puente oxo va a ser puente hidroacuoso. Es decir, este es un mecanismo, eh, pues podemos decir, semejante o análogo a lo que ocurría en la evaluación que revisamos hace unas diapositivas. Eh, Como lo que revisamos al principio, ¿no? Del proceso de condensación de genes. Disculpen. Y básicamente, ¿de qué depende esto? Pues dependerá de la carga parcial del nucleófilo, es decir, en este caso, eh, del oxígeno que va a interactuar, la carga parcial positiva del electrófilo, es decir, la carga parcial del metal, que sea lo más positiva posible, esté lo más negativo posible, y de qué tan estable es el grupo saliente. Obviamente estos grupos salientes ROH y H2O son bastante estables, además de que también se requiere de la expansión de la esfera de coordinación y pH ácido. El pH ácido pues favorece la desprotonación, entonces entre más fácil sea la desprotonación, pues más fácil va a ser la salida de ciertos grupos, además de que lo mismo, ¿no? El que existan orbitales D disponibles en el metal va a facilitar la formación de estos geles, porque a final de cuentas son compuestos de coordinación. Y finalmente tenemos lo que es la condensación acuosa, pero lo que es la oxalación. En este caso se utilizan precursores de distintas reactividades, es decir, podemos utilizarlo para hacer materiales que tengan diferentes metales, ¿no? No tienen que ser, por ejemplo, dos cromos o dos molibenos como vimos anteriormente, pueden ser metales distintos. Y hay que ser muy cuidadosos con la precipitación, porque si tiene que formar el gel y ese gel después se va a llevar para la formación de una película, pero a final de cuentas no necesitamos que precipite, o más bien no queremos que precipite porque entonces no llegaríamos a la formación de dicho. Un ejemplo, por ejemplo, así que valga la redundancia, por ejemplo, tenemos alginato de aluminio, que es un compuesto de este estilo, donde vemos que tenemos átomos metálicos tanto de aluminio como de titanio, y este se forma a partir de cloruros y alcóxidos, ¿no? Donde la relación aluminio-titanio es de 2, es decir, 2 aluminios por cada titanio. Y la formación es de este estilo, ¿no? Tenemos el metal, aquí está el alcóxido representado por OR, mientras aquí tenemos el cloruro, ¿no?
representado del cloro con esta X. Lo que va a ocurrir es igual el ataque nucleofílico de parte del oxígeno al electrófilo, que en este caso es el metal. Y en estos casos se tienen 3 propuestas de mecanismos. Hasta el momento de la publicación de este libro, pues siguen siendo estas 3 propuestas válidas. No se ha logrado todavía ver cuál se prefiere o si solo pasa una y las otras no. Pero en este caso lo importante es que al haber esta interacción nucleófilo-electrófilo se tiene ese intermediario donde el halógeno, en este caso el cloro, se va a encargar de atacar al electrófilo, que va a ser entonces esta parte orgánica, y vamos a obtener como grupo saliente RX, la parte orgánica y el halógeno. O puede ser, esta es una formación donde hay un intermediario de reacción. En este caso también hay la formación de una especie de intermediario, aunque este es un poco más complicado de analizar, porque en este caso lo que se tiene es que el RO, el R más, es el que sale, y luego este se encarga de interactuar con el electrófilo, que tendría que ser este grupo saliente representado por un halógeno. Esta vía es un poquito pues más complicada, esta parece ser más factible, obviamente no está comprobado que esto no exista, pero también se piensa que el mecanismo puede ocurrir por una sola etapa, donde al momento que los electrones para formar el enlace, aquí es un enlace donde está formado, cuando tengan flechitas así los enlaces, quiere decir que el par electrónico lo pone solamente un átomo. Entonces, cuando este electrón del oxígeno se mueve hacia acá para ya formar un enlace tal cual, un enlace tanto covalente, puede ser covalente con este otro metal, pues lo que ocurre acá, también puede ser iónico, ¿no? Pero pensemos en covalente iónico, pues los electrones del halógeno también, digamos que se mueven hacia el mismo átomo de halógeno para después interactuar con con el nucleófilo, ¿no? Que sería el grupo R orgánico. A final de cuentas, aunque los 3 mecanismos son diferentes, pues todos nos llevan a la misma vía, es decir, a la producción de este puente oxo con estos 2 metales distintos y a la eliminación del grupo saliente RX. Entonces, pues esto es lo último que tenemos de esta presentación. No me queda más que agradecerles y espero que no haya sido demasiado larga esta presentación. Me disculpo porque sí faltaron algunas láminas, nos faltaron al momento de editar la presencia de algunos mecanismos de reacción, pero pues espero que se haya entendido. De todas maneras, si tienen alguna duda o alguna inquietud, los invitamos a que nos pregunten con toda la confianza y pues estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias por la atención brindada.